Hola, vamos a trabajar hoy el concepto de problema y lo vamos a trabajar en 4 aspectos. Los menciono. La claridad de un problema, las raíces de la palabra problema, las raíces etimológicas, un esquema, una representación gráfica de lo que es un problema y una tabla de ejemplos. Vamos a ver 4 láminas y vamos a irlas desglosando. Vamos a ir trabajando punto por punto. Empecemos por la claridad. Veamos la lámina que dice problema, 2 puntos, claridad. La claridad de un problema fortalece la claridad de la motivación. ¿Motivación para qué? Para hacer la tesis. Mientras más claro tienes el problema, más fuerte, con más luz tienes la razón de tu tesis. Ahora, ¿cómo podemos tener claro un problema? Vamos a tomar los mismos 4 puntos que tomamos, puedes regresar a ver el video, los mismos 4 puntos que tomamos para la claridad de un objetivo, de un propósito. Los menciono y los puedes ver en la lámina. Número 1, el problema debe ser explícito. Recordando un poco lo de aquello de objetivo, el problema que originó esta investigación, ahí estamos siendo explícitos. Número 2, simple. No tratar un problema que aborde 25 cosas de una entidad, ni que pretenda abarcar un periodo muy grande de tiempo, ni que quiera profundizar en diversos aspectos de un objeto de trabajo. No, lo más simple que se pueda. Y cuando se dice simple, no se dice superficial ni absurdo. Simple quiere decir una sola entidad de las que son necesarias para expresar un problema. Lo veremos. Número 3, que sea completo y formal. ¿Qué es el conjunto? ¿Cuál es el conjunto de expresiones por medio de las cuales se puede manifestar un problema? Hay que tener ese conjunto completo. Y finalmente, breve. Tan breve como se pueda y como lo veremos. Para esto, para el asunto de explícito, simple, completo y formal y breve de un problema, necesitamos tener claro el concepto de problema. Y a eso vamos en la segunda lámina. La segunda lámina aborda el asunto de las raíces de la palabra problema. Veamos cuáles son. En el punto número 1 dice pro. Pro son las primeras 3 letras de la palabra problema. Esa es una de las raíces etimológicas. Pro significa a favor de un sentido, a favor de una acción, en una dirección, ir hacia tal lugar, eso significa pro. Y blem significa obstáculo. Blem es la raíz de blema en la palabra problema. Número 2, problema entonces se puede expresar, se puede entender desde sus raíces como un obstáculo para llegar donde uno desea. Un obstáculo, blem, para llegar donde uno desea, problema. Número 3, esta expresión que está en el punto 3 de esta lámina es una propuesta de cómo podemos ver un problema a partir de sus raíces. Problema puede verse como una diferencia negativa y significativa entre lo que uno desea y lo que es la realidad. La realidad es que yo estoy aquí. Mi deseo es llegar allá. La palabra pro. Pero hay una diferencia entre esta situación y aquella. Y en esa diferencia, en ese ámbito, en ese campo, en ese camino, puede estar un obstáculo. Blem.
Veamos esto mismo, este concepto de problema en un esquema, que es la siguiente lámina. Problema, esquema con una diferencia. Vamos a ver dónde está esa diferencia. ¿Cuál diferencia? La que ya mencionamos. Una diferencia significativa entre lo que uno quiere y lo que es la realidad. En medio puede haber un obstáculo. En este esquema puedes ver que al centro de la figura, una flecha vertical tiene en su origen, en la parte inferior, situación actual. Y en la punta de la flecha, la parte superior, dice situación deseada. En medio de este camino está la palabra diferencia. ¿Y cuál es la situación deseada? La situación deseada está en un rectángulo. Y esa situación deseada, en ese rectángulo dice objeto, entre paréntesis, objetivo. Lo que deseamos es hacer algo generalmente en un objeto. ¿Cuándo? Cuando tenemos un problema, lo que queremos es modificar algo, alcanzar algo, lograrlo. Y por allí va el objetivo. Hacia el lado izquierdo de la figura, en la parte de abajo, tenemos la palabra hacia y entre paréntesis está pro. Ese hacia es la dirección de la flecha que está inclinada. Esa flecha se dirige hacia objeto también, pero en su camino encuentra una nubecilla allí, azul. Y entonces esa flecha se vuelve una línea discontinua. Primero era una línea sólida. Quiere decir, no pasa el obstáculo. Entre hacia y esa nubecilla que tiene asociada la palabra obstáculo con su raíz entre paréntesis, blem, esa llave que incluye a estos dos elementos es el problema. Por último, veamos algunos ejemplos de la literatura extraídos de documentos localizados en Google Académico. En la siguiente lámina tenemos 1, 2, 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos son textos, algunos de ellos los editamos un poco, pero la esencia está allí, fue extraída de artículos reales. En la primera columna está la expresión donde aparece la palabra problema. En la segunda, tercera y cuarta columnas está la caracterización de las situaciones mencionadas en el texto de la columna 1. Así que tenemos una descomposición de la expresión donde aparece problema. Vayamos a un caso. Número 1. La anemia en mujeres en edad fértil es un problema de salud pública que justifica implantar programas de prevención y control. Ahí aparece la palabra problema y veamos la segunda columna para ese caso. Dice, la segunda columna está titulada como real, perjudicial o negativo. ¿Y qué extrajimos del texto original? Hay mujeres en edad fértil que están anémicas. Tercera columna. Deseada, punto, benéfica o positiva. Con estas dos columnas estamos abordando lo que estaba en el esquema como situación real y situación deseada. ¿Qué escribimos en la situación deseada? Que no estén anémicas. Y en la última columna dice diferencias. Las diferencias pueden ser implícitas o explícitas en un texto. Veamos qué anotamos. En las diferencias pusimos el siguiente texto. Número de mujeres en edad fértil anémicas. La palabra que agregamos fue número. ¿Por qué? Porque si en realidad hubiera una mujer anémica con estas características, entre 1 millón,
no sería un problema de investigación, sería un problema muy personal, aislado, totalmente particular. Pero si ese número va creciendo y si ese número se distribuye con diferencias en diversas regiones geográficas, se vuelve un trabajo de investigación. Se vuelve al menos algo que origina trabajos de investigación. Caso 2. Problema de sífilis materna y congénita. Analizar factores de persistencia y sensibilizar para que acciones que eliminen la sífilis congénita en América Latina y el Caribe. Esto está editado, como ustedes pueden ver, está cortado. Vayamos a la situación real. Sífilis materna y congénita en América Latina y el Caribe. Situación deseada. Tercera columna para el caso 2. Sensibilizar para acciones que eliminen la sífilis congénita en América Latina y el Caribe. Diferencias. Número de personas con sífilis. Tercer caso. Para enfrentar el problema grave y complejo de dependencia de alcohol y drogas, debe hacerse uso de la ciencia. Está cortado, está editado, con el fin de extraer la parte, según nosotros, esencial al problema. Situación real, la dependencia de alcohol y de drogas. Situación deseada, disminuir la dependencia de alcohol y drogas. En lugar de disminuir, quizás se puede escribir eliminar. Elegimos disminuir porque eliminar podría ser demasiado. Quizá llevarlo a números razonables, manejables, adecuados a la salud pública, pero eliminar no lo pusimos. Diferencia, número de dependientes y el uso de la ciencia. Dos diferencias. Mientras más dependientes y mayor sea la intensidad o la gravedad de esa dependencia, aumenta el problema. Pero aquí se anotó en el texto original una propuesta, un avance para la solución: hacer uso de la ciencia. Finalmente, si en tu tesis elaboras un problema, redáctalo. Esa es la parte final de este video. Te queda este trabajo. Redacta el problema de tu tesis. Y vamos a ver qué hacemos con eso que redactas.